¿Has notado alguna vez cómo el mundo celebra a los mansos, a los que no cuestionan, a los que se adaptan sin resistencia? ¿Has observado que cuando alguien muestra verdadera fuerza interior, cuando se atreve a pensar por sí mismo y a vivir según sus propios valores, inmediatamente se convierte en una amenaza para quienes lo rodean? Friedrich Nietzsche, el filósofo que se atrevió a declarar la muerte de Dios y a desafiar todos los valores establecidos, nos reveló una verdad incómoda. La mayoría no quiere que seas fuerte, te quiere dócil. Esta no es una observación pesimista, sino una invitación a despertar de la ilusión colectiva que nos mantiene dormidos en la mediocridad. Si esta reflexión resuena contigo, te invito a suscribirte y dejar tu like para que más personas puedan descubrir estas ideas transformadoras. Y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas en este viaje filosófico. La domesticación del ser humano no es un accidente histórico, sino un proyecto sistemático que Nietzsche identificó con una claridad devastadora. Vivimos en una época donde la originalidad se disfraza de rebeldía superficial, donde la verdadera fuerza se confunde con la agresividad, y donde la autenticidad se reemplaza por la performance social. Pero para comprender la profundidad de esta domesticación, debemos primero entender qué significa realmente la fuerza en el pensamiento nietzscheano. La fuerza no es violencia, no es dominación sobre otros, no es la imposición brutal de la propia voluntad. La verdadera fuerza es la capacidad de crear valores propios, de vivir según principios que uno mismo ha forjado en el fuego de la experiencia y la reflexión. Es la valentía de estar solo cuando es necesario, de soportar la incomprensión y el rechazo, cuando se vive de acuerdo con la propia naturaleza más profunda. Esta fuerza es lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder, pero no como un impulso de dominación externa, sino como la energía creativa fundamental que impulsa toda vida auténtica. La voluntad de poder es malentendida constantemente. No se trata del deseo de controlar a otros, sino del impulso interno hacia el crecimiento, la superación y la creación de significado. Es la fuerza que empuja a un artista a crear a pesar de la crítica, que mueve a un pensador a explorar ideas peligrosas a pesar del ostracismo, que inspira a cualquier individuo a vivir según su propia verdad, a pesar del precio social que pueda pagar. Esta voluntad es la esencia de la vida misma, la energía que se manifiesta en cada acto de creación, en cada momento de auténtica afirmación del propio ser. Pero la sociedad, en su estructura fundamental, no puede tolerar demasiadas manifestaciones de esta voluntad de poder auténtica. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza individual desafía la estabilidad del rebaño. Cuando alguien vive según sus propios valores, cuestiona implícitamente los valores de todos los demás. Cuando alguien se atreve a pensar de manera independiente, expone la pereza mental de quienes simplemente adoptan las ideas dominantes. Cuando alguien acepta la responsabilidad total de su vida, revela la cobardía de quienes prefieren culpar a las circunstancias. La respuesta de la mayoría ante esta amenaza es predecible. La domesticación no se trata de una conspiración consciente, sino de un instinto colectivo de supervivencia que opera a través de múltiples mecanismos sociales. La educación que enseña conformidad, más que pensamiento crítico. La religión que predica humildad, más que afirmación vital. La cultura que celebra la mediocridad democrática, más que la excelencia aristocrática del espíritu. Nietzsche identificó en el cristianismo uno de los principales agentes de esta domesticación, no porque fuera especialmente hostil a la figura histórica de Jesús, sino porque el cristianismo institucional había desarrollado lo que él llamó una moral de esclavos. Esta moral invierte todos los valores naturales. La fuerza se convierte en pecado, la debilidad en virtud, la afirmación de la vida en vanidad y la negación de la vida en santidad. Bajo esta inversión, el individuo fuerte no solo es desalentado, sino activamente demonizado. La moral de esclavos no surge del amor a la humanidad, como pretende, sino del resentimiento hacia aquellos que poseen lo que los débiles no pueden alcanzar, la capacidad de vivir plenamente, de crear, de afirmar la existencia en toda su complejidad trágica.
Este resentimiento se disfraza de compasión, pero su verdadero objetivo es reducir a todos al mismo nivel de mediocridad. No eleva a los débiles, sino que debilita a los fuertes. El resultado de esta moral es lo que Nietzsche llamó el último hombre, un ser humano completamente domesticado, que ha perdido toda capacidad de grandeza, que busca únicamente comodidad y seguridad, que evita cualquier forma de riesgo o conflicto. El último hombre no es malvado en el sentido tradicional, es simplemente vacío. No odia la vida, pero tampoco la ama verdaderamente. Existe en un estado de mediocridad perpetua, satisfecho con placeres pequeños y aspiraciones limitadas. Este último hombre es el ideal secreto de nuestra época. Se le presenta como el ciudadano modelo, trabajador, consumidor, votante, contribuyente. No causa problemas, no hace preguntas incómodas, no desafía el orden establecido. Es predecible, controlable, domesticado, y la sociedad lo recompensa por su docilidad con la promesa de seguridad y pertenencia. Pero Nietzsche nos advierte que esta domesticación tiene un precio terrible: el nihilismo. Cuando el ser humano renuncia a su voluntad de poder, cuando acepta la domesticación completa, pierde también todo sentido auténtico de propósito. Los valores que adopta no son realmente suyos, sino impuestos desde afuera. Su vida se convierte en una representación de lo que otros esperan de él, no en una expresión de su propia naturaleza. Este nihilismo pasivo es quizás más peligroso que el nihilismo activo. El nihilista activo al menos reconoce que los valores tradicionales han perdido su poder y busca crear nuevos valores. El nihilista pasivo simplemente se entrega a la vacuidad, manteniendo las formas externas de los valores mientras está completamente vacío por dentro. La domesticación moderna es sutil pero implacable. No necesita cadenas físicas cuando puede usar cadenas psicológicas. La necesidad de aprobación social, el miedo al aislamiento, la ansiedad por el éxito tal como lo define la sociedad. Todos estos son instrumentos de domesticación más efectivos que cualquier forma de coerción directa. Observa cómo funciona en la práctica. Desde la infancia, se nos enseña a valorar la adaptación por encima de la autenticidad. Se nos premia por dar las respuestas correctas, no por hacer las preguntas correctas. Se nos enseña a temer el juicio de otros más que a confiar en nuestro propio juicio. Se nos condiciona a buscar validación externa en lugar de desarrollar una valoración interna sólida. En la edad adulta, este condicionamiento se refuerza a través de las instituciones sociales. El trabajo que demanda conformidad más que creatividad, las relaciones que requieren que seamos versiones editadas de nosotros mismos, los medios de comunicación que celebran la uniformidad disfrazada de diversidad. Todo conspira para mantenernos dentro de límites aceptables, para asegurar que nuestra fuerza nunca se desarrolle completamente. Pero Nietzsche no nos ofrece solo diagnóstico, también nos ofrece una alternativa: el camino hacia el Übermensch, el más allá del hombre. Esta figura no es un superhombre en el sentido popular, sino un ser humano que ha logrado superar la domesticación, que ha reclamado su voluntad de poder y la ha dirigido hacia la creación de valores auténticos. El Übermensch no es superior a otros en términos de dominación, sino en términos de autosuperación. Ha aprendido a vivir sin las muletas de la moral tradicional, a crear significado donde antes había vacío, a afirmar la vida incluso en sus aspectos más difíciles y dolorosos. Ha desarrollado lo que Nietzsche llamó amor fati, amor al destino, aceptación creativa de todo lo que la vida presenta. Este proceso de superación no es fácil ni cómodo. Requiere lo que Nietzsche describió como el gran estilo, la capacidad de integrar elementos contradictorios de la experiencia en una síntesis personal poderosa. Requiere la voluntad de estar solo cuando es necesario, de soportar la incomprensión, de vivir según principios que uno mismo ha creado y probado. El concepto del eterno retorno funciona como una prueba suprema de esta afirmación vital. Nietzsche nos invita a imaginar que tendríamos que vivir exactamente la misma vida, con todos sus placeres y dolores, infinitas veces. ¿Podríamos aceptar esta perspectiva con alegría o nos llenaría de horror? La respuesta revela el grado de nuestra afirmación vital.
El individuo fuerte, el que ha reclamado su voluntad de poder, puede decir sí al eterno retorno porque ha vivido de tal manera que su vida vale la pena ser repetida infinitamente. Esta prueba expone la diferencia fundamental entre la fuerza auténtica y la domesticación. El individuo domesticado vive una vida que no elegiría repetir, una vida de compromiso constante, de negación de su propia naturaleza, de conformidad con expectativas externas. El individuo fuerte vive una vida que afirmaría incluso ante la perspectiva de repetirla eternamente. La transformación hacia la fuerza auténtica comienza con el reconocimiento de la propia domesticación. Esto requiere una honestidad brutal consigo mismo, la voluntad de examinar cuánto de lo que consideramos nuestros valores son realmente imposiciones externas. Requiere la valentía de cuestionar no solo las creencias obvias, sino también aquellas que consideramos más fundamentales. El espíritu libre que Nietzsche describe es aquel que ha completado este proceso de autoexaminación y ha comenzado a crear valores propios. No es libre en el sentido de libertinaje o ausencia de responsabilidad, sino libre en el sentido más profundo, libre de la necesidad de validación externa, libre de la compulsión de conformarse, libre para crear significado auténtico. Esta libertad tiene un precio. El espíritu libre a menudo se encuentra aislado, incomprendido, criticado por aquellos que permanecen domesticados. Pero este aislamiento no es una carga, sino una oportunidad. La oportunidad de desarrollar una relación más profunda consigo mismo, de crear obras que reflejen su visión única, de vivir de una manera que sea verdaderamente propia. La resistencia a la domesticación no significa necesariamente el conflicto abierto con la sociedad. Puede manifestarse de maneras más sutiles. La negativa a adoptar opiniones solo porque son populares. La insistencia en mantener la propia integridad, incluso cuando es inconveniente. La voluntad de perseguir intereses y pasiones auténticas, incluso cuando no son lucrativas o socialmente valoradas. El verdadero rebelde, en el sentido nietzscheano, no es aquel que simplemente se opone a todo, sino aquel que ha desarrollado criterios internos tan sólidos que puede distinguir entre lo que vale la pena preservar y lo que debe ser superado. Su rebeldía no es reactiva, sino creativa. No destruye meramente, sino que construye alternativas. La fuerza auténtica se manifiesta también en la capacidad de soledad creativa. Mientras que el individuo domesticado necesita constante confirmación social, el individuo fuerte puede prosperar en la soledad, usándola como espacio para el desarrollo interno y la creación. Esta soledad no es misantropía, sino selectividad, la preferencia por relaciones auténticas sobre conexiones superficiales. En nuestro tiempo, marcado por la conectividad constante y la validación instantánea a través de medios sociales, esta capacidad de soledad se vuelve aún más crucial. La verdadera fuerza requiere momentos de desconexión del ruido colectivo, espacios donde uno puede escuchar su propia voz sin la interferencia de las expectativas ajenas. La domesticación moderna también opera a través de la promesa de felicidad constante. Se nos enseña a evitar el dolor, la incomodidad, el conflicto. Pero Nietzsche entendía que el crecimiento auténtico requiere la capacidad de enfrentar y integrar experiencias difíciles. La fuerza no se desarrolla en la comodidad, sino en la superación de obstáculos, no en la ausencia de dolor, sino en la transformación creativa del sufrimiento. Esta perspectiva trágica de la vida no es pesimista, sino realista y, paradójicamente, afirmativa. Reconoce que la existencia incluye necesariamente elementos de dolor, pérdida y conflicto, pero ve en estos elementos oportunidades para el crecimiento y la creación de significado. El individuo fuerte no evita la tragedia de la existencia, sino que la abraza como el contexto necesario para toda grandeza auténtica. La elección entre fuerza y docilidad no es una decisión que se toma una vez, sino una serie continua de elecciones pequeñas y grandes. Cada momento presenta la oportunidad de elegir la comodidad de la conformidad o el desafío del crecimiento auténtico.
Cada situación ofrece la posibilidad de actuar desde la propia naturaleza más profunda o desde las expectativas externas. Nietzsche nos invita a convertirnos en filósofos de nuestra propia existencia, a examinar nuestras vidas con la misma rigurosidad que aplicaríamos al estudio de cualquier tema importante. Esta filosofía personal no es un ejercicio académico, sino una práctica vital que transforma la manera en que vivimos cada día. La mayoría preferirá siempre la seguridad de la domesticación a la aventura de la fuerza auténtica. Esto no es una condena moral, sino simplemente una observación sobre la naturaleza humana. Pero para aquellos que sienten el llamado hacia algo más profundo, hacia una vida que valga la pena vivir completamente, Nietzsche ofrece un camino. El camino de la autosuperación, de la creación de valores propios, de la afirmación total de la existencia en toda su complejidad trágica y hermosa. Este camino no promete facilidad ni garantiza aceptación social. Promete algo más valioso, la posibilidad de una vida auténticamente vivida, una existencia que sea verdaderamente propia, una fuerza que no puede ser domesticada porque surge desde lo más profundo del ser.